Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a volver a retomar nuestra sección del agente 007 con licencia para matar, las películas de James Bond, con un film del año 1981. En 1979, tras el estreno de la película Moonraker, el productor de la saga, Albert Cavi Broccoli, decidió que esta última película, la de Moonraker, había sido demasiado fantástica, se había inclinado más el estudio por la ciencia ficción, todo derivado, evidentemente, del gran éxito que había tenido la Guerra de las Galaxias 2 años antes, ya que si os acordáis, el final de Moonraker pues, se desarrolla en una gigantesca estación espacial y con personajes dentro de lo que era el espacio pegándose tiros con rayos láser y todo aquello. Todo eso, evidentemente, muy influenciado por la Guerra de las Galaxias de George Lucas, que yo os digo había tenido un éxito fulminante 2 años antes. Y quiso entonces Cavi Broccoli pues aprovechar ese tirón para enviar a James Bond al espacio. Pero después del éxito, ya os digo, de Moonraker, la verdad es que Cavi Broccoli artísticamente no quedó excesivamente complacido, ya que se estaba empezando digamos, a la agente 007 a sacarle de lo que era su entorno natural, que era lo que era la intriga y el espionaje puro y duro, es decir, lo que era la Guerra Fría entre lo que era Europa, lo que era Inglaterra, Estados Unidos y sobre todo con la KGB, es decir, con el servicio de espionaje ruso. Y entonces Cavi Broccoli decidió pues volver pues a meter a James Bond en un ámbito más realista que fuera más suyo. Aunque luego, años después, Barbara Broccoli, su hija ya productora de la serie, se puede decir que hizo lo mismo cuando en el año 2003 Pierce Brosnan filmó ya como agente 007 la película de Muere otro día, que era excesivamente como más fantástica, más de ciencia ficción, con aquellos castillos en el hielo, y que cuando dieron el cambio a Casino Royale volvieron a derivar a James Bond, ya interpretado en el 2006 por Daniel Craig, a una vertiente más realista. Se puede decir que aquí ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, pasamos de una vertiente un tanto fantástica, con todos esos combates en el espacio, con rayos láser, a una vertiente más realista donde se recoge de nuevo a James Bond y meterlo dentro de lo que era la Guerra Fría, que era su ámbito natural y lo que para él había sido más o menos creado dentro de los años 60, que era el esplendor, por así llamarlo, de lo que era la Guerra Fría. Y en 1981 estrenan, junto con el director John Glenn, que fue la primera película de este director, Solo para tus ojos, la primera película que hizo el director John Glenn con Roger Moore. John Glenn, que fue un director, además, de la segunda unidad de las películas de James Bond, que había sido montador y también especialista en lo que era el terreno de los efectos especiales. Es decir, John Glenn, para que os hagáis una idea, el director de esta película, fue el que planificó todo lo que fue la persecución en lanchas motoras de la película de 1973 Vive y deja morir, también protagonizada por Roger Moore. Pero aquí, pues Cavi Broccoli quiso darle una oportunidad a John Glenn como director oficial de la saga de las películas de James Bond y que realizaría un total de 5. Empezó con Solo para tus ojos, continuó con Octopussy, luego vinieron Panorama para matar y luego posteriormente con Timothy Dalton vendrían Living Daylights, es decir, 007 alta tensión, y Licencia para matar, que esta última ya la tenéis aquí comentada en el canal. Es decir, Cavi Broccoli lo que quiso fue James Bond, de nuevo, lo que era bajarlo, como se dice, a la tierra y tomar parte en lo que era pues una trama de intriga y de espionaje como toda la vida sí habían sido las películas de James Bond. Nuevamente volvieron a contar con Roger Moore, que ya por aquel entonces ya tenía la nada friolera cifra de 54 años, ya poco le quedaba ya a Roger Moore por ser el agente 007, y con un elenco realmente extraordinario. Tenemos a Carol Bouquet, a Julian Glover, que es el villano de la película, y sobre todo pues a uno de los actores más carismáticos del cine israelí, que fue el cantante y bailarín Topol, protagonista en 1971, 10 años antes de esta película, de aquella maravilla del cine musical que voy a comentar en breve, que fue El violinista en el tejado. Es decir, Solo para tus ojos contó con un elenco protagonista fantástico y también dentro de lo que era el equipo técnico y argumental realmente pues con un grandísimo guionista que había sido el que había escrito los primeros guiones de las películas de James Bond dentro de la etapa de Sean Connery, que fue Richard Mayban, que ya os he hablado en anteriores vídeos de James Bond de Richard Mayban.
Richard Mayban para esta película, pues evidentemente, pues se basó en el libro de Ian Fleming, Solo para tus ojos, pero también en algunos capítulos de 007, Vive y deja morir, y sobre todo en algunos pasajes que habían dejado apartados de lado en 007 al servicio secreto de su majestad. Es decir, que Solo para tus ojos en película se puede decir que es como una especie de popurrí de estas 3 novelas de Ian Fleming. Pero yo os digo que Cubby Broccoli lo que quería es devolver a las raíces, a la esencia de James Bond y dejarle, pues digamos, con esos coches absolutamente fantásticos, como en La espía que me amó, en Fortalezas submarinas en la misma película, y sobre todo, pues en Viajes interestelares que había sido en Moonraker, ni más ni menos. Es decir, quería devolverle a James Bond una esencia que habían tenido las películas de Connery. Y sobre todo Roger Moore, que fue el que le dio la idea a Cubby Broccoli de que Moonraker había sido excesivamente fantástica. Ya os digo que Cubby Broccoli volvió a contratar al guionista que había sido uno de los guionistas más importantes de la etapa de Connery, a Richard Mayban, y que por primera vez en esta película, también como co-guionista, para que Cubby Broccoli ya fuera metiendo, digamos, a parte de su familia dentro de lo que era el entramado de las películas de James Bond dentro de la Eon Production, también utilizó como co-guionista a su hijastro o hijo adoptivo, que fue Michael Wilson. Y entre Michael Wilson y Richard Mayban escribieron este guión que, ya os digo, volvía a la esencia de James Bond. Se puede decir que el guión de Solo para tus ojos es para mí uno de los más notables de las películas de James Bond, ya que vuelve a tratar al espectador con un sumo grado de inteligencia en el que ya se producen muchos giros argumentales. Tenemos también muchísimas secuencias de acción, porque ya os digo, John Glenn era un director especializado, el director de esta película especializado en efectos visuales, en el montaje y planificación de secuencias de acción, y en esta película las tenemos, y extraordinarias, pero sobre todo con un guión y con una estructura narrativa que en muchos aspectos me recuerda a Casino Royale, ya que Solo para tus ojos es una película que prácticamente durante los primeros 40 minutos, durante la primera aproximadamente 40 minutos, primera hora de proyección de esta película, la película dura 2 horas 10, 2 horas 5 minutos aproximadamente, tenemos grandes secuencias de acción, pero luego todo lo que es el tramo final de la película son más diálogos, giros argumentales, presentación de personajes, tanto principales como secundarios, en el que digamos que la estructura narrativa se nos parece bastante a la de Casino Royale, la primera película en la que Daniel Craig fue realmente el agente 007, es decir, interpretando a James Bond. Se puede decir que Solo para tus ojos es parecida a Casino Royale en lo que es, ya os digo, la estructura narrativa, y que tiene un guión bastante inteligente, porque tenemos un entramado con muchos personajes, con muchos protagonistas, donde además John Glenn se sintió muy cómodo ya no solo con ese guión magnífico escrito por Richard Mayban, sino que se puede decir sin temor a equivocarse que en Solo para tus ojos John Glenn filmó el mejor guión que filmaría a lo largo de toda su andadura, de toda su carrera como director de las películas de James Bond, ya que bueno, el guión de Alta Tensión y de Licencia para Matar, que las tenéis aquí comentadas en el canal, sobre todo el de Licencia para Matar es más televisivo, es decir, parece más Licencia para Matar como un capítulo grande de corrupción en Miami. Pero Richard Mayban, que era un guionista realmente muy importante y que había escrito los mejores guiones de la etapa de Sean Connery, evidentemente en esta película no lo iba a ser menos. También, para lo que era el elenco, contaron, gracias a Cubby Broccoli, con la actriz francesa Carole Bouquet, que Cubby Broccoli se había fijado en ella cuando en 1977 había filmado Carole Bouquet junto con Fernando Rey y junto con Ángela Molina la última película de Luis Buñuel, que era Ese oscuro objeto del deseo. Y desde entonces Cubby Broccoli pues quiso que Carole Bouquet se transformara en una chica Bond. Ahora hablaremos del papel, de lo que es la interpretación de Carole Bouquet y del papel que realiza en esta película, porque aquí se puede decir que hay también como un antes y un después en la saga de James Bond. Por primera vez, o es una de las primeras veces, Carole Bouquet interpreta un personaje que ya no es solo la típica chica o la típica mujer florero que tiene Sean Connery o que tiene Roger Moore o que tiene realmente James Bond, mujer florero para acostarse con ella o para, pues bueno, pues que sea como la protagonista, pero que no aportase excesivamente a la trama. Sin embargo, aquí Carole Bouquet interpreta por primera vez
a una chica Bond que se va a tomar la venganza por su parte, siendo la venganza una de las columnas vertebrales de esta película dentro de lo que es el entramado argumental que ahora lo iremos diseccionando. Es decir, Carol Bouquet interpreta no a la típica chica Bond de grandes curvas, excesivamente guapa, en el que se está luciendo constantemente, sino que aquí digamos que se puede decir que Carol Bouquet es la primera chica Bond que realmente también quiere entrar en la acción y que incluso en muchas secuencias de esta película va como un paso más adelante de James Bond. Porque además es una chica que realmente a ella pues han matado a sus padres que estaban en colaboración con el MI6. Ahora hablaremos de lo que es el argumento porque ya os digo que es un argumento bastante más complejo que en las otras películas de James Bond. En lo que se refiere al personaje de James Bond, aquí al ser la primera película que hizo Roger Moore o la primera película de James Bond en la década de los 80, digamos que el James Bond con el que nos vamos a encontrar es mucho más violento y más incisivo. Es decir, Roger Moore en esta película sigue conservando lo que es el sentido del humor que había tenido en las anteriores producciones, evidentemente. Eso no iba a cambiar ni en esta película ni en las dos posteriores que le quedaba por rodar, como eran Octopussy y Panorama para matar. Pero en esta película, aquí tenemos a un James Bond más incisivo y más violento. Si cabe con menos sentido del humor y como Carol Bouquet, también no más vengativo, pero incluso en las escenas de acción bastante más contundente que en otras películas que había filmado Roger Moore. Por ejemplo, hay una de las secuencias en la que a uno de los villanos de la película pues prácticamente está al borde de un barranco en un coche y lo que hace Roger Moore es dar un empujón con el pie al coche que está al borde de un acantilado y directamente el villano pues se cae, que está dentro del coche, se cae con el coche a lo que es el terraplén. Y James Bond en ese momento no hace ni siquiera uno de sus monólogos o una de esas salidas cómicas que había tenido en las anteriores películas. Es decir, que en esta película vemos a un Roger Moore cuya interpretación es más dura y que además marcaría a lo que iba a ser el tono de Roger Moore, mejor dicho, el tono de James Bond dentro de la década de los 80. Acordaos, por ejemplo, que Timothy Dalton, lo que dije Timothy Dalton, es que Timothy Dalton es de todos los James Bond de la saga el más violento. Pero es que esa violencia en el papel de 007 estaba empezando a fraguarse ya con Roger Moore en Solo para tus ojos. En Panorama para matar y en Octopussy le vemos un poco más sencillo, pero también bastante incisivo. Pero es en esta película, en Solo para tus ojos, donde le vemos bastante más duro, bastante más contundente en sus acciones, menos cómico y yo os digo bastante más incisivo. Evidentemente tenían que ir a la par, es decir, si tenemos a una chica bona, Carol Bouquet, que se mueve por la venganza y que además también es muy contundente en sus acciones, evidentemente nuestro Roger Moore, nuestro 007, no puede quedarse atrás, también tiene que ser contundente. La verdad es que la química que hay en esta película entre Roger Moore y Carol Bouquet es realmente excepcional. Y aunque había una gran diferencia de edad entre los dos, porque Carol Bouquet tendría en esta película pues 20 y pocos años, y Roger Moore pues ya estaba a punto de los 55, la verdad es que para mí es una de las secuencias, es una de las películas, mejor dicho, donde le veo más cómodo a Roger Moore con Carol Bouquet. Al tratarse además de una actriz bastante todoterreno que ya había tenido experiencia en el mundo del cine y que por entonces era además modelo de la marca Chanel, si mal no recuerdo, en el 81. Para lo que es el papel del villano, contrató Cubby Broccoli a Julian Glover, que ya le habíamos visto también como villano, o que le veríamos en el 89 como villano, en Indiana Jones y La Última Cruzada. Pero aquí, evidentemente, estaba más joven, año que también le vimos precisamente en el Imperio Contraataca, siendo uno de los generales que va en los Attack Walkers en la batalla de Hoth, en la batalla de lo que era el mundo helado. La verdad es que Julian Glover, un actor británico realmente impresionante y además que se le ve que domina su papel desde el principio hasta el final, iba a hacer en esta película de un agente doble, pero que en realidad es el personaje que más giros iba a tener, porque desde un primer momento se nos presenta como un personaje que realmente puede ser un aliado de James Bond, pero que al final termina siendo el villano. Y finalmente tenemos al actor Topol, que en el 71 Cubby Broccoli ya se había fijado en él por ese maravilloso musical que fue el violinista del Tejado.
una película realmente extraordinaria, uno de los últimos grandes musicales del Hollywood de los años 60 y principios de los 70, que no supuso un gran éxito en taquilla, pero que seguramente todos, la banda sonora seguramente la conoceréis. Pero cuando ya hable del violinista en el tejado, ya os hablaré de este actor israelí que fue muy todoterreno en su época y que además realizó un papel en esta película bastante también contundente, pero también con cierto sentido del humor hasta cierto punto, pero con una presencia realmente impresionante. La verdad es que estos cuatro actores, tanto Roger Moore, Julian Glover, Topol y Carol Bouquet, para mí es uno de los elencos dentro de las películas de James Bond, digamos, más ajustados y con las interpretaciones, por así decirlo, más notables de toda la parte de la saga que había filmado hasta entonces Roger Moore, sin ningún género de dudas. Argumentalmente hablando, yo os digo que volvemos nuevamente a la Guerra Fría, es decir, nos dejamos un poco de lo que es el marco de cine fantástico que vimos en La espía que me amó, que vimos en Moonraker, y nos centramos en un argumento más de la Guerra Fría. Hay un barco en el Mar Jónico que tiene una especie de dispositivo que se llama ATAC, que es un dispositivo que es capaz de controlar los submarinos nucleares, pues con una especie pues como código que se le pueda encontrar. Pero el barco que tiene lo que es este dispositivo para los submarinos nucleares choca con una mina y se puede decir que cae al fondo del mar. Entonces, tanto el ministro de Justicia, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa de Inglaterra dentro del MI6 interpretado por Jeffrey King, que ya le hemos visto dentro de la saga de Bond muchas veces, y también lo que es el general Gogol de la KGB, pues intentarán hacerse con ese dispositivo dentro de lo que es la Guerra Fría. Evidentemente el MI6 enviará a James Bond para intentar recuperar este dispositivo que ha quedado pues en las profundidades del Mar Jónico. Pero antes el MI6 lo que hace es contactar con una familia griega que estaba en conversaciones con el MI6, que son los Havenlock, que son los padres realmente del personaje de Carol Bouquet, para que intenten localizar este dispositivo para controlar los submarinos nucleares. Pero la KGB también no se va a quedar con los brazos cruzados e intentarán de alguna manera lo que era recuperar pues este dispositivo para hacerse con los submarinos nucleares. Y entonces a los padres de Carol Bouquet pues los matan porque estaban en colaboración con los del MI6. Los contratan, es decir, los matan los hombres de Kristatos, que es el personaje interpretado por Julian Glover, el villano de esta película. Por lo tanto, la venganza en esta película se puede decir que está realmente servida. Es decir, la venganza por parte del personaje de Carol Bouquet. Es decir, Carol Bouquet es una chica que llega a las islas allí de Grecia junto con sus padres, que no sabe realmente que su padre trabaja para la MI6 o está en contacto con el MI6, como todos los espías, es decir, los espías no se saben realmente que son espías, y que claro, pues ella pues tendrá que realizar todo lo que es su venganza, encontrándose en sus aventuras y desventuras con James Bond. James Bond pues se le da también la misión de intentar localizar el ATAC y de intentar pues realmente saber quiénes han sido los asesinos de los Havenlock, los padres realmente del personaje de Carol Bouquet, que le llevará a Grecia, le llevará a los Alpes italianos, donde pues conocerá a esta serie de personajes, conocerá a Kristatos y conocerá a Topol. Desde un primer momento al personaje de Topol llamado Columbo. Desde un primer momento a Kristatos pues se nos presenta como un personaje que está como intentando colaborar con el MI6. Pero es que el personaje de Kristatos, alentado por Columbo, por el personaje de Topol, le dice a James Bond que realmente tenga cuidado con Columbo. Pero es Columbo cuando contacta con James Bond le dice que tenga cuidado con Kristatos, a lo que James Bond evidentemente no sabe a qué atenerse. Hasta que Columbo, el personaje interpretado por Topol, le dice a James Bond que Kristatos realmente era un agente doble, que había sido condecorado por lo que eran la reina de Inglaterra, pero también había trabajado para la KGB. Por lo tanto, evidentemente ya se nos revela en la película que Kristatos es el enemigo a batir. Dentro de todo es lo que es este entramado, digamos, de giros argumentales, evidentemente nos situamos dentro de lo que es nuevamente la Guerra Fría. Y eso que en la película también se supone que está desarrollada dentro de los años 80, porque al final de la película veremos cómo una actriz interpreta a esta, ¿cómo se llama?, a Margaret Thatcher,
prácticamente al final del film dándole o intentándole dar las gracias a James Bond por la contribución que ha hecho para lo que es la corona inglesa. Y claro, aquí ya dentro de los 80 se supone que la Guerra Fría ya estaba un poco dado de lado. Pero Cubby Broccoli evidentemente tenía que volver a situar a James Bond dentro de lo que era su estatus normal, es decir, su estatus dentro como agente de espionaje dentro de lo que era la Guerra Fría, que es como realmente había esperado. Es decir, Cubby Broccoli, Richard Mabel y Michael Wilson lo que hacen es volver a situar a James Bond dentro de lo que son los estertores de la Guerra Fría, como si estuviéramos en los años 60. Es decir, volver a James Bond a recuperar su esencia y dejarse pues del cine fantástico que ya os digo había representado Moonraker 2 años antes. Para mí, Solo para tus ojos es sin duda una de las mejores películas de James Bond, ya no solo de la etapa de Roger Moore, sino de la saga. Ya que os digo que tiene ese entramado nuevamente de lo que es cine de espionaje, pero que está muy bien dosificado junto con las secuencias de acción. Aquí es donde John Glenn, que es un director que ya os digo, especialista en secuencias de acción, se puede decir que se luce enteramente. Las secuencias de acción siempre habían sido, por así decirlo, casi el fuerte de las películas de James Bond, pero dentro de los años 80 empiezan a tener un protagonismo realmente mucho más exacerbado de lo que habían tenido en los años 60 y durante los años 70. Los efectos especiales evidentemente se van perfeccionando y todo lo que es el equipo técnico y artístico de las películas de James Bond, todo lo que era el entramado que tenían y sobre todo con John Glenn, que había sido el director, pues también director de planificación para los efectos visuales, elaboran dentro de esta película algunas de las mejores secuencias de acción que habíamos visto hasta la fecha, hasta 1981, dentro de una película de James Bond. Las persecuciones, por ejemplo, dentro de lo que es la primera parte de la película, en donde Carol Bouquet y Roger Moore van en un Citroën 2 caballos por unos pueblecitos que son griegos, pero que se filmaron en Grecia, pero que realmente representaban a España, en una secuencia de persecución absolutamente hilarante, llena de sentido del humor, pero filmado con una precisión de cirujano, todo hay que decirlo. Aquí es donde realmente John Glenn se está luciendo como director. Es decir, el director de esta película, ya os digo, era especialista en efectos visuales, en montaje y en planificación, y por lo tanto aquí es donde se lució abiertamente. Es decir, todo lo que son las películas de la etapa de John Glenn, como son Solo para tus ojos, como son Octopussy, como es Panorama para matar, como es Alta tensión y Licencia para matar, el fuerte son las secuencias de acción. También dentro de la etapa de los años 80, en los años 80 vendrían posteriormente pues actores, estrellas de Hollywood como ese Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, como Bruce Willis, que evidentemente darían al cine de acción grandes glorias. Pero se puede decir que dentro de lo que es la saga de James Bond se anticipó a todo esto con secuencias de acción mucho más largas, más prolongadas y mucho más espectaculares. Es decir, que la Ion Production, el cine inglés, ya forjaba secuencias de acción impresionantes antes incluso de que Hollywood se atreviera, incluso con las secuencias de acción más hilarantes y disparatadas también dentro de la época de los 80. Es decir, que nada nuevo estaba creado. Ya Cubby Broccoli ya lo había creado dentro de sus películas y tenía a John Glenn como un gran especialista para dentro de los años 80 competir con las películas de Hollywood, la Ion Production, y recordemos que las películas de James Bond son películas británicas, son películas inglesas y para más INRI películas europeas, que evidentemente tenían que competir en acción y en carisma, lógicamente con las películas de Hollywood. Contaban con Roger Moore, posteriormente con Timothy Dalton y con secuencias de acción absolutamente fabulosas. Acordaos, por ejemplo, de la secuencia de la persecución de los camiones de Licencia para matar. Acordaos, por ejemplo, también de las secuencias de acción, por ejemplo, de esa persecución que tienen en Alta tensión, la primera que protagonizó Timothy Dalton, con el coche, con el Aston Martin, dentro de lo que es el lago de hielo en alta tensión, que es realmente magnífica. Pero claro, en esta película pues hay unas secuencias también de persecuciones con una serie de motos en la nieve, la persecución del principio de la película con el Citroën 2 caballos es absolutamente excepcional. Es decir, tenemos en primer momento, como yo os digo, dentro de la estructura narrativa, grandes secuencias de acción y luego ya en la segunda mitad de la película ya se desarrolla la trama mucho más de espionaje, como en todas las películas de James Bond había ocurrido realmente hasta relativamente poco, antes de la llegada de Moonraker o La espía que me amó. Por eso os digo que Solo para tus ojos es una película como muy parecida
a Casino Royale. Acordaos que en Casino Royale tenemos secuencias de acción al principio de la película fantásticas y luego ya el desarrollo de la acción. En esta película tampoco va a faltar la presencia de 007 dentro de lo que es el casino propiamente dicho. Es decir, las secuencias del casino son un clásico dentro de las películas de James Bond. Y además es que en esta secuencia del casino es cuando Roger Moore, cuando 007, emprende aquí lo que es el conocimiento y donde se ve entre, digamos, entre dos muros, entre la espada y la pared, entre los personajes de Chris Tatos y entre el personaje de Columbo, entre el personaje de Julian Glover y el de Topol, respectivamente, y ese juego como de contrabandistas que hay entre uno y otro, y giros argumentales para ver quién realmente es el villano de la función. Pero evidentemente ya James Bond se encargará también, evidentemente, de verlo. En esta película, digo, mejor dicho, en esta secuencia del casino, cabe destacar la presencia de una mujer llamada Cassandra Harris, que interpreta en un principio una especie como de condesa desde el punto de vista de Julian Glover, pero que luego en realidad no es tal. Cassandra Harris fue realmente la primera mujer que tuvo, y que luego falleció, que tuvo Pierce Brosnan en 1981. O sea, Pierce Brosnan en 1981 ni siquiera era conocido, era desconocido. Pero fue en ese momento cuando Pierce Brosnan acompañó a Cassandra Harris al rodaje de Solo para tus ojos, cuando Cubby Broccoli se fijó en Pierce Brosnan, como diciendo, este hombre tiene madera para ser realmente de James Bond. Pero claro, en aquel entonces, en el 80, cuando se estaba rodando esta película, nadie conocía a Pierce Brosnan. Pero incluso 2 años después, cuando empezó a rodar aquella mítica serie llamada Remington Steele, es cuando ya empezó el gran público a fijarse posteriormente en Pierce Brosnan. Además, Cubby Broccoli le tuvo en mente para sustituir ya luego en 1985 a Roger Moore. Pero en ese momento, como Pierce Brosnan estaba rodando Remington Steele, la serie de televisión, tuvo que apostar por Timothy Dalton. Ya fue en el 95 cuando ya vimos la primera película de Pierce Brosnan, que fue GoldenEye, que también la tenéis aquí comentada en el canal. Pero fijaos qué casualidades de la vida, que llamaron a Cassandra Harris para ese pequeño papel, que era actriz, y se presentó allí directamente en el set de rodaje Pierce Brosnan, que sería también futuro 007. Es decir, que ya Cubby Broccoli ya iba como pensando ya en lo que era la jubilación como 007 de Roger Moore y pensando realmente en el futuro. Pero claro, no sería Pierce Brosnan por estar rodando la mítica serie, sería luego evidentemente Timothy Dalton. Pero fijaos, Cassandra Harris ya hace un pequeño papel en esta película que posteriormente, años después, fallecería dejando viudo a Pierce Brosnan. Pero las casualidades, fijaos, las casualidades de encontrar allí a un Pierce Brosnan que ya directamente sería años posteriores, realmente 14 años después, evidentemente se convertiría en el nuevo James Bond. Dentro de esta película también me gustaría destacar lo que son los emplazamientos, porque los exteriores siempre dentro de las películas de James Bond han tenido un papel fundamental y muy importante. Siempre las películas de James Bond se han filmado en lugares paradisíacos, en grandes paraísos, como por ejemplo las Islas de las Bahamas. Las secuencias, por ejemplo, submarinas de esta película dentro de lo que es el argumento del film están filmadas en las Bahamas. Pero luego los exteriores, por ejemplo, se filmaron en Grecia, en la isla de Corfú, se filmaron también en los Alpes italianos, en el norte, pero también en Grecia, en una comunidad religiosa denominada, si mal no recuerdo, Meteora o algo así, en el que es como una especie, ¿cómo os diría yo?, como de monasterio que está emplazado en un risco montañoso, pero que es una roca gigantesca. Un emplazamiento que para mí es uno de los más impactantes dentro de las películas de 007, y en el que hay una secuencia en la que Roger Moore tiene que escalar por esta zona, es decir, por lo que es el risco, hasta llegar a lo alto del monasterio, porque allí en la parte posterior, mejor dicho, en lo alto del monasterio es donde Chris Tatos tiene el ataque que lo acababa de robar en las secuencias anteriores, unas secuencias además de ámbito submarino realmente espectaculares. Y claro, es una secuencia en la que Roger Moore, que tenía además miedo a las alturas, tuvo que filmar, además también junto con la de un doble, pero también tuvo que aprender, por así decirlo, un poco a escalar, porque quiso John Glenn, como evidentemente era especialista en efectos visuales y en secuencias de acción, darle un toque más realista a todo ello.
Y la verdad es que cuando Roger Moore está encaramado a partes de lo que es la roca, son secuencias reales. No está filmado en lo que es un, digamos, en lo que es un decorado. Luego también lo que es el monasterio tuvieron ya que reproducirlo en los estudios Pinewood en Inglaterra, porque los monjes de allí no les dejaron filmar, evidentemente no les van a dejar filmar dentro de lo que es un monasterio, y sobre todo allí que es, digamos, como parte seguramente como patrimonio de la humanidad. No estaré muy informado, pero es una zona que es realmente preciosa. Si has visto la película, si habéis visto Solo para tus ojos, es un emplazamiento absolutamente fascinante, absolutamente alucinante. De decir, cómo pudieron construir un monasterio en lo alto de un risco montañoso que prácticamente es como una gigantesca roca, como un saliente de una montaña. Y además que la secuencia tiene una carga y una potencia visual absolutamente increíble. La verdad es que dentro de esta película, dentro de lo que son los exteriores, la verdad es que se puede decir que son todos fabulosos. Las secuencias, por ejemplo, que se desarrolla dentro de lo que son los Alpes italianos, es decir, en el norte de Italia, también son fantásticas. En donde también Roger Moore compartió, por así decirlo, un poquito de protagonismo con una patinadora que por aquel entonces, que era profesional, pero que era muy jovencita, llamada, si mal no recuerdo, Holly Ann Johnson o Holly Johnson o algo así, que por aquel entonces pues sería una simple adolescente, evidentemente. Hoy en día ya tendrá pues 50 y tantos o 60 y tantos años. Pero claro, estamos hablando de una película filmada en 1980. Ya Roger Moore ya falleció, etcétera, etcétera. Pero lo que los emplazamientos, en lo que se refiere a la espectacularidad de los mismos, cómo están planificados y cómo están filmados, Solo para tus ojos tampoco es una película que se queda atrás dentro de lo que es la filmografía de las películas de 007. Sobre todo lo que es los emplazamientos dentro de lo que es estos Alpes italianos, donde se desarrolla gran parte de la acción. También, evidentemente, una gran parte de la película se filmó en Grecia, en los exteriores alrededor de lo que es esta comunidad religiosa, y sobre todo al principio de la película, cuando el personaje de Melina, que interpreta Carol Bouquet, lo que intenta es vengar la muerte de sus padres y mata a un personaje llamado González, que es uno de los hombres de Cristatos, en lo que eso supone que es una hacienda española, en Madrid, aquí precisamente, pero que no vinieron aquí a España a filmarlo y que lo filmaron en Grecia, y que el pueblecito donde atraviesan Roger Moore y Carol Bouquet con ese Citroën 2 caballos, que en esa persecución, una secuencia de acción fabulosa al principio de la película, era en realidad un pueblo griego que tuvieron que, digamos, un poco ambientarlo de manera española, pero que, sinceramente, desde el punto de vista español, parece más un pueblo, digamos, andaluz o un pueblo mexicano que un pueblo madrileño. Pero bueno, evidentemente estamos dentro de una película, aunque para ser una película británica, yo creo que los ingleses poco cuidado le pusieron a la ambientación española. Pero bueno, yo creo que es una pequeña anécdota que tampoco tiene demasiada importancia. Dentro de lo que es el apartado ya puramente artístico, yo digo que dentro de lo que es las interpretaciones, Roger Moore realiza una interpretación, yo os he dicho, más dura, más incisiva. Es decir, el personaje 007 evoluciona a un modo más realista dentro de lo que es el entramado, que ya os digo, es más clásica dentro de lo que es la saga de 007, es más tipo KGB, tipo MI6, es decir, la lucha interna dentro de la Guerra Fría. Y sobre todo, ya os digo, el personaje de Carol Bouquet, que es una de las primeras chicas Bond, que luego seguramente copiarían personajes, por ejemplo, el personaje femenino de Licencia para Matar en el 89, que también tiene mucha más actividad. En la película del 89, la señorita Bouvier realmente lo que era también era un agente especial. Es decir, que las mujeres ya empezaban a tener dentro de lo que eran los años 80 una participación más activa. Ya no era la típica solo mujer florero como lo había sido por prácticamente Úrsula Andrés en la del Doctor No, sino que ya las mujeres, digamos, en estas películas, sobre todo a partir de Solo para tus ojos, tienen una presencia más contundente. Pero evidentemente todo ello es sin renunciar a su belleza y a su sensualidad. La verdad es que Carol Bouquet, la interpretación que hace Carol Bouquet en esta película es muy simpática, es muy fría, un tanto distante, pero realmente es todo un espectáculo verla en pantalla, sobre todo la planificación que tiene John Glenn en lo que se refiere a la figura femenina de Carol Bouquet. Alta, estilizada, con una melena negra realmente envidiable, con una tez preciosa, pero
dentro de lo que eran las secuencias acuáticas, tuvieron que hacer una serie de trucajes porque Carol Bouquet tenía un poco como de miedo al agua. No le gustaba bucear bastante. Y tuvieron que hacer una serie de trucajes para que engañasen al espectador y pareciese que Carol Bouquet realmente estaba debajo del agua. Realmente, Solo para tus ojos, para mí, dentro de lo que es la saga de James Bond, es una de las películas más espectaculares en lo que se refiere a los exteriores. Dentro de la parte técnica y hablando de esos exteriores, os diré que las secuencias de acción que realmente se desarrollan en todos estos exteriores, sobre todo las que son dentro de lo que son los Alpes italianos, son realmente impresionantes. Ya os digo que John Glenn, que era un especialista en secuencias de acción, efectos visuales y en el montaje, aquí es donde realmente se luce. Si tuviese que hacer, por ejemplo, ya no solo una crítica a esta película, sino en común a las 5 películas que filmó John Glenn dentro de lo que fue la década de los 80, diría que en estas 5 películas, en Solo para tus ojos, Octopussy, Panorama para matar, Alta tensión y Licencia para matar, se puede decir que a nivel de secuencias de acción son de lo mejor que ha habido dentro de la saga de James Bond, incluso antes de recurrir a lo que son los efectos digitales. Ya en el 95 con Octopussy, mejor dicho, con GoldenEye, ya empezó la saga de James Bond a tirar de efectos digitales. En lo que se refería, por ejemplo, a la secuencia en la que Pierce Brosnan coge el tanque y que va por las calles de San Petersburgo persiguiendo a lo que es el villano de lo que es la función. Pero en esa secuencia se utilizaron ya por primera vez efectos digitales, no os digo en el resto de películas ya protagonizadas por Pierce Brosnan. Pero es que en las secuencias de acción de las películas de los 80 los efectos visuales eran más prácticos. Y al ser más prácticos te daban una sensación mucho mayor de realismo. Por eso, por ejemplo, hay secuencias de acción en persecuciones, por ejemplo, en Licencia para matar, en Panorama para matar. Me acuerdo de la secuencia en la que James Bond va prácticamente encaramado a ese coche de bomberos por las calles de San Francisco, es realmente también impactante. Todas esas secuencias, John Glenn no necesitó realmente de un especialista en efectos visuales y en secuencias de acción, porque realmente él como director ya lo era. Y entonces él planificó todo lo que eran las secuencias de acción de su película, y en la segunda unidad lo único que tenían que hacer era seguir sus órdenes. Es decir, John Glenn era un director que era lo suficientemente valga la redundancia, autosuficiente para filmar tanto las secuencias de diálogos, es decir, las no secuencias de acción, como las secuencias de acción. En esta película volveremos a tener el romance, evidentemente, entre James Bond y entre el personaje de Melina, entre el personaje masculino y el femenino, pero ya más tratados, ya os digo, como más de igual a igual. Es Carol Bouquet, el personaje de Melina, ya os digo, la que se va, digamos, como anteponiendo en muchísimas secuencias al personaje de Roger Moore, y parece que va como un paso por delante. Es decir, dentro de lo que es el argumento, su ansia de venganza de lo que ha sido el fallecimiento de sus padres, digamos que ese es como el motor narrativo del personaje y de la puesta en escena del personaje de Selina. Y para eso yo creo que Carol Bouquet estuvo excepcionalmente interpretada y además dirigida. La verdad es que para mí Solo para tus ojos es una de las películas más completas dentro de lo que es la saga de James Bond, en lo que se refiere a secuencias de acción, en lo que se refiere a compenetración entre el personaje masculino y el femenino, entre lo que es la química que había entre Roger Moore y la química entre Roger Moore y el personaje de Carol Bouquet. Y ya os digo, Carol Bouquet se nos postula aquí como una de las primeras chicas Bond que realmente se interpone, o mejor dicho, sí, se interpone o incluso se superpone u opaca al personaje de 007 como heroína de acción. Ya dentro de los 80, evidentemente, ese modelo que había establecido Selina dentro de Solo para tus ojos, que siempre las películas de James Bond, ojo, han sido, digamos, como una cadena constante de inspiración para otros directores, enfocarían los papeles femeninos de otras actrices también dentro del cine de acción. Acordaos de cómo se llama esta, de la Sarah Connor de Terminator, de la Teniente Ripley de, ¿cómo se llama esto?, de Aliens el regreso, las dos de James Cameron. Es posible que James Cameron se fijara en las películas de James Bond, evidentemente. Es decir, las películas de James Bond habían sido todo un referente para muchísimos directores, ya no solo que empezasen en los años 80, sino que esas mujeres fuertes, esas mujeres que tenían realmente un protagonismo dentro de la acción, se pueden ver identificadas ya dentro de lo que es el cine de acción de los 80 en el personaje de Melina.
porque realmente aquí Carol Bouquet lo que realiza es un papel mucho más físico que interpretativo, es decir, interpreta más a una heroína de acción que constantemente está queriendo llevar la venganza, o lo que es la venganza de lo que son sus padres desde un punto de vista más de acción, más de disparos. Además es que es una especialista en el disparo de lo que es el tiro con arco, mejor dicho, la ballesta. Y claro, cuando acaba con González en lo que es el principio de la película, en su hacienda madrileña, pues evidentemente es de un disparo con la ballesta, es decir, que es una auténtica especialista en todo eso. Es decir, se puede decir que el personaje de Melina en esta película, creo que he dicho antes Selina, creo que el personaje de Melina en esta película, interpretado por Carol Bouquet, es uno de los primeros personajes femeninos de acción importantes, pero claro, dentro de una película de James Bond. La verdad es que Solo para tus ojos es una de las películas más completas de la saga James Bond. A lo mejor no es la mejor, o podría estar dentro de las mejores, pero sí es la más completa en lo que se refiere a dosificación entre lo que es argumento, secuencias de acción espectaculares, lo que es la química entre los dos protagonistas, tanto el masculino como el femenino, y un villano que en boca de John Glenn tenía que ser, digamos, o tenía que destacar por una gran presencia física y por una gran interpretación. Y Julian Glover, un actor como la copa de un pino, la verdad es que realizó para mí uno de los villanos, a lo mejor puede ser menos carismáticos dentro de la saga Bond, pero uno de los más realistas también. Ya no tenemos aquí a un señor que vive en una fortaleza submarina, no tenemos al típico hombre que quiere destruir el mundo, sino que es un hombre doble agente que trabaja para la KGB e indirectamente para el general Gogol, es decir, dentro de lo que es la Unión Soviética, dentro de lo que es la Guerra Fría. Es decir, el argumento de Richard Mayban es bastante más realista que el que habíamos tenido. Y realmente marca un antes y un después y de lo que iba a ser los personajes de James Bond y las películas de James Bond dentro de la década de los 80, con más secuencias de acción, más realistas, dentro de lo que son los personajes femeninos iban a cobrar más importancia, tener más actividad y más importancia dentro de lo que es el argumento, y ya un Roger Moore que marcaría lo que era el cine de acción de los 80, es decir, un personaje más incisivo, más espectacular, pero también un poco más brutal dentro de lo que son las peleas, los disparos y verdaderamente que hace honor a lo que él tiene realmente, su licencia para matar. Para mí, Solo para tus ojos es un título indispensable dentro de la saga de películas de James Bond. Para mí puede ser uno de los mejores títulos o incluso podría ir más allá, uno de los más completos, ya os digo. Con un personaje femenino imponente que no renuncia además a esa belleza que todas las películas, que todas las chicas de James Bond han tenido y que deben tener realmente. Nada en comparación con las películas hoy en día en donde parece que las heroínas de acción no tienen que ser, digamos, sensuales o no tienen que ser femeninas. Aquí hay un claro ejemplo de un personaje femenino potente, bien definido, bien interpretado y que además es guapa, es femenina y que luce su femineidad como muy pocas otras chicas de James Bond o otras chicas de Bond lo han conseguido. Y con un Roger Moore, ya os digo, mucho más incisivo, con mayores secuencias de acción más largas que incluso tienen protagonismo propio y también, por qué no decirlo, con algunos de los actores también que han sido pues clásicos dentro de la saga de James Bond, como evidentemente la actriz que interpreta a Moneypenny y el actor que interpreta a Q, como son Lois Maxwell y Desmond Llewellyn respectivamente, dentro de lo que es la secretaria de M, que en esta película no aparece, se supone que estaba, digamos, estaba de permiso, y también Desmond Llewellyn haciendo el inolvidable papel de Q. ¿Cómo no iba a estar también Q en una película de 007? Solo para tus ojos, un gran ejemplo de lo que realmente debe ser una película de James Bond. Un guión ajustado, ajustado a lo que es la intriga, ajustado a lo que es una trama bien desarrollada, con giros argumentales, en donde hay secuencias de acción, en donde hay gran protagonismo de los actores, con gran espacio para que todos ellos puedan lucirse ampliamente, y evidentemente con esa espectacularidad y con esa banda sonora que siempre han tenido las películas de James Bond. Atención al videoclip, mejor dicho, a la canción de Shirley Eaton en esta película Solo para tus ojos, compuesta por Bill Conti, el
compositor de la partitura de esta inolvidable película. Solo para tus ojos, una de las películas más importantes dentro de lo que es la saga James Bond. Y la acción, o mejor dicho, la película de acción que redefinió el estilo y el género de acción dentro de lo que fue el principio de los años 80. No os la perdáis, Solo para tus ojos, realmente una de las mejores de la etapa de Roger Moore y, por qué no decirlo, de las más completas y mejores dentro del Agente 007 con licencia para matar, dentro de sus ya 25 o 26 películas que creo que lleva. Uno de sus títulos indispensables y uno de los más míticos, dirigida por John Glenn, la primera película de otro de los directores míticos de esta maravillosa y excepcional saga. No os perdáis Solo para tus ojos, realmente un portento de película de acción. No os la perdáis bajo ningún concepto. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.